¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, nos encontramos nuevamente en una clase teórica. Para mí es un placer realmente estar conectados en forma virtual. Más o menos voy siguiendo por dónde van, de acuerdo con los teóricos, por supuesto. Es un momento del año muy interesante, un momento de mucho trabajo, de mucha tarea, donde se resignifican muchísimas clases teóricas y también el tiempo, ¿no?, que le han dedicado a esto. Así que bueno, un gusto para mí, me presento una vez más, aunque ya me conocen. Mi nombre es Graciela Petrella, soy coordinadora de la escuela, docente también. En esta función de docente es en que me dirijo hoy a ustedes para charlar un poquito de lo que significa la observación de campo. Tarea que en breve ustedes deberán realizar para concluir el trabajo de investigación que están desarrollando. Yo digo que están desarrollando no porque lo tengan ya puesto en papel, pero seguramente lo tienen en la cabeza, ya tuvieron metodología de la investigación. Entonces este trabajo seguramente a ustedes los está obsesionando. Ese trabajo, juntamente con el proyecto que deberán presentar, les permitirá acceder al título que ustedes en algún momento, hace un tiempito, vinieron a buscar acá. Bueno, me pareció interesante hacer un repasito semántico cortito sobre algunos de los términos. La palabra observar, ¿no? El prefijo obs significa ponerse delante de un objeto, en este caso, a la vez como esclavo. Fíjense qué interesante, a la vez como esclavo, ya que es el primer significado de la raíz ser. Ya tenemos obs, ponerse por delante de, ser como siervo, ¿sí?, para serle fiel, dice semánticamente, explicación semántica de la palabra, y como maestro, dice, para poseerlo y conservarlo. Miren ustedes qué interesante. Después van a ver con algunas cositas que voy a ir diciendo cómo termina de cerrar, ¿no?, esta explicación de la palabra. También podemos pensar la palabra observar como desde su origen, que significa también atenerse a un orden prescripto, atenerse a normas, a respetar determinadas circunstancias, observar los mandamientos, observar la Constitución Nacional, observar la ley, ¿sí? Para algunos que profesan determinadas, algunas religiones, observar el celibato. Significa esto, observar que debemos ajustarnos a determinadas órdenes y normativas. Así que no se olviden de esto, vayan, si pueden y si tienen ganas, haciendo como un seguimiento de la palabra que los va a ir guiando hacia la tarea que ustedes van a realizar. Ajustados a determinadas órdenes y normativas. Nosotros, en algunos contextos experimentales, clínicos y educativos, sobre todo, la observación conlleva determinadas especificaciones. Nosotros vamos a tomar la observación en sentido de proceso. ¿Por qué digo proceso? Porque la observación
que ustedes van a realizar es un objetivo que hay que conseguir y una aptitud que ustedes deberán desarrollar. Ahí tenemos dos cuestiones: objetivo a conseguir y aptitud a desarrollar. Quiere decir, esto de aptitud a desarrollar, que es algo que no han hecho aún y que tienen que hacerlo, ¿sí? Y en lo posible tienen que hacerlo bien. Pero digo, es una aptitud, algo a desarrollar. Si bien somos observadores naturales, vamos por la vida observando cosas, acá estamos hablando de una observación que tiene que seguir determinados pasos, se hace de determinada manera, no de cualquiera. Por eso, también, además de diseño, de proceso, vamos a hablar de diseño, de diseñar un modelo de observación. El diseño del modelo de observación, por supuesto, tiene que ver absolutamente con la temática elegida por ustedes para el trabajo final. ¿Estamos? El investigador hablará de observación en oposición a experimentación, ya que la observación en sí misma consiste en familiarizarse con una situación o fenómeno que ustedes ya tienen previsto, ustedes medianamente ya se metieron en eso. Solo tienen que describirlo, encontrarlo, describirlo, para después analizarlo y poder establecer hipótesis coherentes relacionadas siempre con el cuerpo de conocimientos anteriores que ya tienen establecidos. ¿Se comprende, gente? Por eso no es una experimentación, por eso es una observación. Y por eso también hablamos de que es un objetivo a conseguir y una aptitud a desarrollar. Bueno, les hablé de diseño. El diseño tiene que ver con aquello que ustedes tienen que investigar. Pensé varias maneras de encarar el dictado de esta clase teórica y pensé desde mi experiencia personal, pensé desde la experiencia adquirida, que siempre adquirimos con los trabajos de los alumnos que hemos coordinado, a quienes les hemos dictado clases, y entonces pensé comenzar, como si no hubiera comenzado, ¿no? Comenzar por algunos errores que frecuentemente cometemos al realizar una observación. Entonces, hay varias cosas que las aporto, que son mías, están basadas en la experiencia, mías y de alumnos, y por supuesto con un marco teórico que resguarda, ¿sí? Y le da soporte a eso que voy a transmitirles. Entonces vamos a hablar de 3 o 4 errorcitos que suelen cometerse cuando el observador sale al campo. Uno de esos errores es la evaluación de comportamientos. Si es que hablamos de sujetos. Evaluación de comportamientos, en lugar de describir, como sería lo correcto, la situación, el incidente, digamos lo que estamos viendo que ese sujeto está realizando. Entonces yo los invito a esto, ¿no? Que yo creo que acá lo que hay que hacer es un poco la aplicación de la estructura de demora, como se está observando, no apresurarse
y dejar las evaluaciones e interpretaciones para un después, cuando tengo ya toda todo aquello que he observado, lo tengo en mi poder y puedo hacer un análisis de todo el material y ahí será el momento de evaluar. En principio, se describe, el observador describe, ¿sí? No evalúa ni interpreta in situ. Por supuesto que nuestra profesión nos lleva inmediatamente a pensar lo que está haciendo ese sujeto y a ponerle un nombre. Que eso suceda mentalmente es una cosa, que se escriba es otra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ustedes ya tienen la suficiente cancha como para, vieron conducta, conocen muchísimo de psicoanálisis también, contextos sociales y seguramente podrían evaluar una conducta, pero en la observación, en el momento de la observación, no sería la ocasión. ¿Estamos? Esto lo estoy señalando como errores que se suelen cometer. Otra cuestión sería la de señalar únicamente los datos considerados negativos. Ustedes saben que cuando entran a una institución para hacer un relevamiento o una observación, la mirada tiene que ponerse en todo aquello que tenga que ver con lo que ustedes quieren investigar, ¿no? Para esto ya tienen un problema. Tienen el problema y salen a observar de qué se trata. Una de las cosas que tenemos que mirar, si estamos en cualquier institución que estemos, son los baños, en qué condiciones están, si es en una institución educativa, cómo son las aulas, si son cómodas, sin ponerle la mirada a todo, ¿sí? Básicamente, pero por supuesto recortando a nuestro tema. Y bueno, esto de poner solamente lo negativo que vemos de las cosas realmente es un error. Por ejemplo, poner los baños de la institución se encontraban sucios. O los pasillos se encontraban sucios también, o las aulas no tenían la claridad suficiente, los pupitres se encontraban en mal estado. Bueno, eso sería lo negativo. Hay como una tendencia del observador a ponerle el ojo, ¿no?, a aquello que está mal. Y nos estamos perdiendo de esta manera aquello que está bien. Entonces, contrariamente a los baños que están sucios, si encontramos una institución con los baños prolijos, que los cestos no tienen los papeles por el piso, si, bueno, no hay pérdidas de agua, si no hay todo lo que se suele encontrar en el baño, también es digno de destacar. Si las aulas de esa institución escolar que fuimos a ver eran amplias, eran cómodas, eran luminosas y tenían los pupitres muy cuidados, también hay que ponerlos. Parece tonto esto que les digo, pero realmente es como un vicio en el que se suele caer al realizar una observación. Poner aquello que no estaría bien, privándonos o privando a nuestro trabajo de tener la data de aquello que sí estaba bien o estaba como tenía que estar. ¿Se entiende, gente? Bueno, otra cuestión es generalizar antes de que se hayan recolectado los datos que nos fijamos que teníamos que recolectar. O sea, si tenemos pensado hacer 100 encuestas, a la encuesta número 50, por ejemplo, o a la entrevista número 50, o a la pregunta número 50 sobre 100, ya comenzar a hacer
generalizaciones. También hay que evitar caer en eso, esperar tener todos los datos. A veces las encuestas, las entrevistas, las observaciones nos suelen dar sorpresas, no menores, se los adelanto. Eso está íntimamente ligado con la ausencia de control de los datos anteriores a la aparición de algún hecho. Sé que lo dije medio difícil, ahora lo voy a explicar bien. Ausencia de control de los datos, ¿sí? Anteriores a la aparición eventual de datos específicos. Acá me parece, acá voy a poner un ejemplo de un trabajo que yo realicé. Les dije, ausencia de control de datos que ya tienen, ¿sí? Hace muchos años realizamos con unos compañeros un trabajo en una escuela del conurbano bonaerense donde se estaban suscitando situaciones de pelea entre las alumnas, las chicas de esa escuela. La situación era más o menos así. Era una escuela que estaba conveniada. A la mañana era una escuela pública, a la tarde era una escuela privada. Y nos mandó a llamar. Este no fue un trabajo, una práctica, éramos todos profesionales y esta escuela nos manda a llamar porque, voy a ser breve, los alumnos salían a realizar los ejercicios físicos a un lugar que estaba a la vuelta de la escuela, o sea que tenían que salir, iban acompañados por sus docentes, daban la vuelta y ahí estaba el lugar donde realizaban los ejercicios físicos durante una hora. En el camino no llegaban al lugar donde se realizaban los ejercicios, hacían como un ritual, tiraban sus mochilas al piso, el guardapolvo a la mañana y el uniforme a la tarde, ya no me acuerdo en cuál de los dos turnos era privado o era estatal, y se ponían 2 o 3 en el centro, se hacía un círculo, 2 o 3 en el centro y se golpeaban. Impresionante, impresionante. Hoy eso tiene nombre, hoy eso es bullying, con distintas aristas, por supuesto, pero en ese momento no tenía nombre. Las autoridades de la escuela se preocuparon mucho porque hubo un accidente muy grave con una chiquita de 14 años, un golpe terrible sufrió. Bueno, fuimos a hacer un trabajo ahí. Y en las entrevistas previas que tuvimos con las autoridades del colegio, nosotros llevamos una serie de preguntas, por supuesto. Esto me animo a traerlo y a comentarlo porque tiene que ver con el trabajo de ustedes. Nos reunimos con las autoridades, desde la directora, subdirectora, las secretarias, con todo el mundo. Y llevábamos varias preguntas para hacer. Y las hicimos. Y estaba entre nosotros una persona que realizaba la tarea, la función de observador silente y tomaba crónica de todo mientras nosotros hacíamos las preguntas que considerábamos pertinentes. Entre las cuestiones que preguntamos eran sobre el consumo de alcohol de los chicos, que eran muy chicos porque estaban en segundo año, o sea que estaban entre los 14, todavía no 15, esa era la edad que tenían, con los que en definitiva después terminamos trabajando. Y entre las preguntas que llevamos, que eran variadas, preguntábamos si la escuela había dado cuenta del consumo de
de alguna droga y de alcohol. Y fueron terminantes todas, todos los que nos contestaron eran que no, con relación al alcohol no, que sí habían detectado que algún alumno o en el recreo o en el baño o en algún momento habían detectado el consumo de marihuana. Pero alcohol no, de ninguna manera, era imposible que pudieran ingresar alcohol y todo eso. Y bueno, nosotros nos fuimos con esas crónicas, nos fuimos con esa información, nos fuimos. Cuando volvimos a la semana, no sé, teníamos otra entrevista o ya empezamos a trabajar, no lo recuerdo bien, encontramos en dos ventanales que daban a la calle, porque la escuela no tenía un jardín en el frente, un espacio, sino que varias aulas daban a la calle, encontramos en dos de las ventanas que correspondían a aulas, escondidas en una botella chiquita de un licor fuerte, no sé si era cognac, whisky o algo de eso, y en la otra una botella de Fernet con un poco de bebida. Bueno, las tomamos, no nos tomamos la bebida, nos tomamos las botellas, hablamos con las autoridades de la escuela y ellos dicen que en realidad nunca nos habían dicho que no habían visto el alcohol. Se produjo ahí una situación un poquito rara. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros tuvimos que dar cuenta que en todo lo que teníamos como data de esa escuela, el alcohol no solo no figuraba, sino que habíamos puesto nosotros mismos, habíamos escrito que no se registraba la presencia ni el consumo de alcohol. Habíamos sido terminantes, todavía no habíamos terminado, valga la redundancia, ¿no? Todavía no habíamos terminado las entrevistas, pero ya con la primera dimos por sentado que el alcohol allí no existía. Entonces, esto fue una generalización sin constatar datos previos. Y de pronto nos encontramos con las botellas. Entonces, toda esta historia viene a cuento para decirles a ustedes, futuros observadores, que no cometan en lo posible el error de dar por cerrado algo cuando todavía no terminó el proceso de la observación en el espacio elegido para observar. ¿Se entiende? Lo traigo por eso. Bueno, sigamos. El observador quiere ver con sus propios ojos. Miren ustedes qué cosa. Y sí, el observador quiere ver con sus propios ojos. Pero tenemos que saber que nuestra mirada está teñida de subjetividades. Por supuesto que sí. Mirar con nuestros propios ojos implica también que vamos a seleccionar aquel objeto que estamos observando de acuerdo a nuestro marco referencial, nuestra historia personal, nuestra verticalidad, nuestra historicidad, nuestro comportamiento, nuestra religión, nuestro todo. Eso parece absurdo que lo diga a esta altura de la carrera, pero no pueden ustedes desprenderse de eso. Ustedes tienen que saberlo. Los observadores, los investigadores, conocen perfectamente y tratan de elaborar sus diseños de observación e investigación guiados ya por este saber que nos dice que el observador va a estar absolutamente atravesado
por su historia personal y por todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Estaba pensando en esto de los recortes y de cómo estamos atravesados y recordé, lo estoy recordando mientras estoy hablándole a la pantalla, en la implicación y la sobreimplicación, ¿sí? Que ustedes lo vieron cuando tuvieron las clases teóricas sobre instituciones. Estar sobreimplicado me impide ver con claridad los sucesos. Y de alguna manera, eso ya lo dijo Luró, siempre, aunque no demos cuenta de ellos, en forma inconsciente vamos a estar implicados. Por eso, en el diseño de observación cualitativa, que es el instrumento de observación, es el observador mismo quien estará presente, pero tratará de ajustar ese diseño del cual estoy hablando para que su verticalidad no atraviese todo aquello que está frente a sus ojos. Fíjense ustedes, percibimos más de lo que vemos o observamos. Y yo voy a dar un ejemplo que puede parecer un poco ridículo. Nosotros sabemos cómo es un auto, por supuesto que sabemos cómo es un auto. Vemos montones de autos todos los días, algunos tenemos auto, tuvimos, vamos a tener, sabemos lo que es un auto. Pero si yo estoy en un piso 14, y créanme que estoy en un piso 14, y miro por el balcón y veo los autos, es un proceso de observación, los veo así chiquititos a los autos. Eso, pero yo sé, mi percepción me indica que los autos no son así. Yo los estoy viendo así, desde esta perspectiva que me da un piso 14. Bueno, ustedes piensen en la perspectiva que les va a dar su subjetividad cuando tengan que observar algo. Entonces la idea sería, ya que van a trabajar en equipo, seguramente, realizar este diseño pensando en aquella persona que no está muy implicada con el objeto que van a investigar, que no está muy comprometida, y bueno, ir adjudicándose los roles dentro de la práctica de acuerdo a eso que ya sabemos que va a pasar, ¿no? Con la subjetividad. Bueno, seguimos hablando de observación. Voy a hablar de esto que les dije en un principio. El observador quiere ver con sus propios ojos. Pero sepan ustedes que además de todo lo que dije, que se refiere a la subjetividad, la mirada del observador es una mirada agresiva. Eso lo tuvieron muy en claro los creadores del psicoanálisis, que a la vez que iban creando un método psicoanalítico, crearon un diván donde el paciente se recostaba y ellos se las ingeniaban para estar prácticamente detrás del paciente, ¿sí? Que el paciente no los mirara, sabiendo que la mirada implica también una agresión, obturando de esta manera a lo mejor la forma de expresión, lo que alguien puede decir, lo que alguien puede dar a conocer. Ahora ya no se está usando tanto el diván, pero en su momento era el único modo de análisis, ¿sí? Eso tiene que ver con la mirada. Tiene que ver con la mirada y tiene que ver
con la presencia. Entonces vamos a hablar un poquito ahora también de lo que sería el observador participante y una observación mediatizada. Todo es válido, ¿eh? Yo no estoy diciendo que una es mejor que la otra o está por sobre la otra. Simplemente, se los dije en un principio, armé esta clase trayendo ejemplos que me parece que son útiles a la hora de realizar la tarea. Seguro que va a ser así. Y la principal ventaja del observador participante es que los hechos no sufren intermediación, más que la intermediación propia, que ya les dije, de la subjetividad y del marco referencial, ¿no? En este caso, el observador participante, a diferencia de la encuesta, en la que sí es el encuestado quien le brinda al encuestador los datos, ¿sí? O las respuestas a las preguntas que él mismo le hace. Acá hay una mediatización. Lo mismo pasa con la entrevista. Entrevista y encuesta son dos métodos que se utilizan y que son maravillosos, pero están mediatizados. Es otra la persona que nos está respondiendo. Por supuesto que está respondiendo nuestras preguntas, pero también está respondiendo desde su propia subjetividad. Eso ténganlo en cuenta. Hay alguien que nos brinda información sobre un objeto, sujeto, respecto del cual nosotros queremos saber algo. Y entonces yo armé algo como un dispositivo pensando en un problema hipotético y les voy a mostrar, vamos a charlar, voy a explicarles 3 ejemplos que se me ocurren que puedan ir apareciendo. El trabajo, un trabajo hipotético, consiste en que un grupo, cualquiera de ustedes, pensó que en una zona determinada, en un cruce de calles o en una rotonda, donde a ustedes se les ocurra, existen muchos accidentes de tránsito. Y ese es el problema. Ahí ya tenemos el problema. Los accidentes de tránsito existen, ¿sí? Lo que este equipo piensa es que los accidentes existen porque la gente no cumple con las marcas que hay en la calle, con el pasaje peatonal, no cruza por las esquinas, digamos que el responsable acá son las personas que por allí pasan y que no se ajustan a las normativas viales. ¿Estamos con eso? Eso se me ocurre para que vean cómo habrían 3 maneras de observar la situación. Ustedes ya tienen el problema y tienen que salir a constatar aquello que se les está ocurriendo, que la gente es la propia responsable de lo que pasa. Entonces, vamos al ejemplo 1, y acá es donde le digo que me anoté algunas preguntitas, ¿no? Una propuesta sería preguntarle a los propios transeúntes, o sea, a los propios responsables de los accidentes, ¿sí? Entonces, en este caso, al observador le contesta el sujeto motivo de la observación, ¿sí? Título podría ser: ¿cruza usted la calle por las esquinas? ¿Sí? Entonces armamos unos casilleritos
Y ponemos siempre, generalmente, a veces o nunca. Y nos van contestando y nosotros le ponemos una crucecita al casillero. Repito, siempre, generalmente, a veces, nunca. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cruza usted la calle por las esquinas? Porque este grupo sospecha que los accidentes se producen porque la gente, ya les dije, es una irrespetuosa de los reglamentos de vialidad. ¿Quién me está contestando ahí? Aquella persona que nosotros sospechamos que es la culpable. Ejemplo número 2. Voy al ejemplo número 2. La alternativa es que el observador, cualquiera de ustedes, se pare en una de las esquinas elegidas, ¿sí? La seleccionan previamente y llevar el mismo cuestionario con los mismos casilleros, ir observando a la gente, pactar determinada cantidad de tiempo, determinada cantidad de días que van a tener que estar ahí, observando a la gente e ir con estas preguntas que ya les enuncié y sin preguntarle nada a nadie, simplemente observando conductas, ir poniendo los casilleritos en el siempre, en el generalmente, en el a veces y en el nunca. Entonces acá el observador no tiene ningún intermediario, ¿sí? Es él, solito, su alma, quien no se observó una situación y la registró. Vamos a un ejemplo número 3. No los voy a aburrir demasiado. Tercer ejemplo. Que el observador, sería el tercer ejemplo, haga encuestas o entrevistas a las personas que pasan por allí. ¿Se acuerdan que en el ejemplo reciente el observador simplemente miraba las conductas? Ahora no, ahora va a ser encuestas o entrevistas a las personas. Podemos usar el mismo título. ¿Usted cree que la gente cruza la calle por las esquinas? Y las mismas preguntas, siempre, generalmente, a veces y nunca. En este caso, entonces también tenemos una observación que está mediatizada. ¿Por qué está mediatizada y por qué después se nos va a dificultar constatar lo que nos dijeron estas dos personas? En cambio, en el ejemplo número 2, donde es el observador el que toma registro, a medida que está observando, está constatando. ¿Sí? En los otros dos casos, se tiene que regir por lo que le están contestando. ¿Estamos? Es un poco lo que nos pasó, que les contaba recién, en esa escuela que fuimos a trabajar, que nos dijeron que ahí no se consumía alcohol y nosotros lo creímos, hasta que accidentalmente constatamos, mediante presencia, que existía el alcohol. ¿Estamos? Que el observador deje de ser participante en estos dos casos, en el que pregunta y hace encuestas, no significa que no sea válida, no significa en absoluto que no tenga validez. Miren, bueno, esto lo traje como ejemplo, lo traje como ejemplo de formas de observar también. ¿Sí? Esto entra dentro de un posible diseño de observación de acuerdo al trabajo que ustedes de investigación que ustedes pretendan realizar. Miren, las grandes compañías a nivel mundial y nacional también
Cuando quieren saber sobre el consumo de determinados productos, utilizan mayoritariamente la observación no mediatizada, ¿sí? Como en estos casos. Hay un caso muy reconocido, bueno, después lo cuento, el caso muy reconocido. Cuando se hizo todo a nivel mundial, toda esa movida antitabaco y empezaron a querer saber cuánto fumaba una persona, en qué momentos del día, para después empezar con los recortes, las prohibiciones y todo eso, dieron cuenta que los sujetos, en realidad, les costaba mucho decir la verdad, decir que fumaban. En realidad, los grandes encuestadores, estoy hablando de terribles compañías conocidísimas, ¿no? Productoras de tabaco y después que llegaban al público con el producto. Entonces, dieron cuenta que esas respuestas, una vez que estaban sistematizadas, le estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Estos estudios, los números no le cerraban con relación al tabaco. Nadie estaba reconociendo que fumaba, porque la campaña antitabaco ya había comenzado y ya se empezaba como a mirar mal a aquella persona que consumía tabaco. Entonces les daba vergüenza decir que lo hacían y decían cualquier cosa. Entonces estas compañías no les quedó más remedio que recurrir a los desechos, a los residuos. Por ejemplo, en las oficinas, las grandes oficinas, las grandes empresas, hicieron una contratación con ellas y lo que comenzaron a analizar fueron los desechos, los que quedaban a determinada hora del día, cuando las oficinas cerraban, en los cestos de basuras y todo eso. Y ahí dieron cuenta que realmente los datos que habían obtenido mediante la observación no mediatizada, preguntándole en forma directa a los sujetos, no se condecía con lo que ellos encontraron en los cestos al final de una jornada de la oficina o los tachos de basura de las casas, que donde habían un montón de cajitas de cigarrillos que no tenían nada que ver, no les daban los números, como se dice habitualmente. Lo mismo sucedió con una empresa productora de sopas, ¿no? que está en el mercado, se vende mucho, Campbell se llama la sopa. Hace unos años esta empresa en Estados Unidos tenía la plena convicción de que sus sopas eran consumidas por la clase media alta de los Estados Unidos. Y ellos querían llegarle como al mercado de las clases inferiores. La clase media alta fue entrevistada con distintas modalidades, distintos diseños, como estamos hablando, y no reconocían consumir esta sopa. Fue algo como, fue muy reconocido, apareció publicado en muchos lugares esto que les pasó. Lo cierto es que ellos pensaban que la sopa esta era consumida por la clase, por cómo era el envase, por lo que costaba. Y resultó todo lo contrario. Resultó que era consumida por los trabajadores, por las fábricas, por las industrias. Alguien que se compraba un vaso de esa sopa, que lo calentaba en la calle en lugares específicos que hay. Bueno, lo cierto es que ¿cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, trabajando sobre los residuos y los desechos de las industrias, de las fábricas y de las casas y también de las casas. Por supuesto que estoy hablando de grandes holdings, grandes empresas que tienen
también todo un sistema para poder hacer eso. Nosotros no podemos ir a revolver la basura así solitos, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Estoy hablando en realidad de la observación en presencia y de la observación mediatizada. Ustedes verán qué dispositivo les conviene para el trabajo que pretenden realizar, pero de principio lo importante es que sepan que existen distintos diseños y que ustedes pueden armarlo de acuerdo al trabajo. A ver, la presencia del observador modifica el campo. Tanto el observador de grupo como el observador de campo modifica el lugar. Decimos modifica el campo en ambas situaciones, en un grupo y en el campo propiamente dicho. Lo modifica y hay que trabajar con eso. Sabemos que es así. Es más, incluso hay muchas escuelas de psicología social que trabajan diciendo que es importante que determinados grupos sepan que están siendo observados, porque trabaja el observador con ese emergente que es el conocimiento que tiene la gente que está siendo observado. Y si cambia sus conductas, sabemos que es porque sabe que está siendo observada. Bueno, acá voy a ir a un punto. El observador en este trabajo que ustedes están realizando está prácticamente imposibilitado de observar conductas privadas. El modo en que se come en un hogar, las conductas de higiene, las relaciones sociales, las relaciones sexuales, el consumo de drogas, la violencia intrafamiliar, son imposibles de observar en forma presencial. Eso creo que ya ustedes lo saben. Aun cuando la familia, si es que se trata de una familia o una institución, depende de lo que hayamos elegido, aunque nos permita utilizar el recurso de la grabación o de la utilización de alguna cámara, que eso también es una forma, ¿no?, de observar, es un dispositivo. Esos son temas que realmente no van a poder ser observados nunca. Cambia radicalmente el campo, nadie va a reconocer una cosa como esta que estoy proponiendo. Y para estos casos, si el tema que ustedes quieren investigar va por estos lados que yo estoy mencionando, el dispositivo adecuado es la entrevista en profundidad y algún tipo de encuesta muy específica, ya que estos lugares y estos temas es más fácil que le abra la puerta a un entrevistador que a un observador. ¿Se dan cuenta? Bueno, otra cosa que es imposible observar, o que por lo menos es muy dificultoso, son las cuestiones abstractas. Por eso siempre les decimos, cuando elijan un tema, que sea un tema concreto, que sea algo del orden de lo observable para poder después investigarlo, ya que dentro de la investigación está la observación como método, ¿no? Llegar al conocimiento se nos hace inaccesible en este caso. Por ejemplo, temas religiosos muy profundos, temas abstractos, el origen de la vida, qué hay más allá de la vida en la tierra,
todas esas cuestiones filosóficas interesantes que tienen que ver, la filosofía, ustedes saben que tienen que ver con el conocimiento, el estudio de la sabiduría, todas esas cosas que tanto nos gustan saber son imposibles de observar. Por eso quedará quizá para otra ocasión algún tema que tenga que ver con esto, pero realmente estas cuestiones abstractas tienen casi lo mismo, la misma dificultad que las conductas privadas, porque no tenemos la posibilidad de acceder a una forma de pensamiento que un sujeto nos tiene que explicar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, observadores, adquiriendo además una aptitud, desarrollar un conocimiento de eso? Es imposible, gente. Bueno, creo que terminé. Piensen que cuando vayan a observar, aunque el lugar elegido haya sido contactado y ustedes sean y sepan ellos que ustedes van a ir, siempre de parte del observado va a operar la resistencia, siempre. Ya sea, decimos nosotros en la profesión, que te abran la puerta rápido o que no te la abran, en ambos casos está operando la resistencia. Y acá también voy a tomar un ejemplo de mi profesión, que me parece válido. Siempre hablo en plural porque en realidad es un trabajo de equipo, ¿no? El de las investigaciones y primero el de las investigaciones y después el de los trabajos específicamente. Nos habían convocado para realizar una tarea que tenía que ver con ciertos desórdenes que había en una institución y además había un gran índice de ausentismo y analizando ese índice de ausentismo, el motivo era que había muchas carpetas psiquiátricas. Es muy difícil también, miren, justo, vengo a nombrar algo que también es muy difícil de poder observar, ¿no? Porque ahí hay un secreto profesional. Vos vas a un traumatólogo y puedes decirle, este paciente vino, tuvo la pierna quebrada, y el traumatólogo seguramente dirá, sí, este paciente vino, pero cuando entramos en el campo de la psiquiatría, por supuesto, eso no se puede averiguar. Y bueno, y lo cierto es que nos esperaban, creo que eran las 10, 11 de la mañana para una entrevista. En breve íbamos a comenzar nuestro trabajo y pasamos a un salón donde nos estaban esperando, pero también estaban presentes el personal de limpieza que se puso a barrer con grandes escobillones y con grandes trapos tipo lampazos. No nos pudimos sentar, no pudimos hablar, nos tuvimos que ir, nos desalojaron a nosotros, que éramos los que íbamos a observar, y también tuvo que salir del espacio las personas que nos habían convocado. No les creímos nada, ¿no? Realmente, porque está bien que pudiera ser que ellos no sabían que a esa hora se limpiaba, pero de todas maneras estuvo muy mal elegido el lugar que nos citaron. Casualidad. Y bueno, como dicen los chicos ahora, ponele. Nosotros que ya teníamos alguna experiencia, no les creímos nada. Por eso piensen que se van a encontrar con algo del orden de la resistencia, como les dije recién, ya sea que acepten muy rápidamente o que les digan que no, siempre va a estar operando. Bueno, doy por finalizada esta clase. Me gustaría poder decirles si tienen alguna pregunta para hacerme, pero bueno, supongo que las preguntas y todo lo que surja de acá
podrá ser trabajado en el espacio del grupo operativo y bueno, y el material que se les brinde sobre el particular. Bueno, los dejo, les mando un afectuoso saludo y hasta cualquier momento. Chao, muchísimas gracias. Voy a apagar esto.